la grabación y el compartido de mi pantalla. Vamos a ver. Ok, por favor, ¿alguien me puede decir si puede ver la pantalla? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Muy bien. Todo bien, Edu. Excelente, gracias. Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a el recuento poético panameño del Grupo de Estudios de Panamá Poético. En esta ocasión vamos a abordar el periodo romántico. Este periodo va a estar dividido en dos reuniones. Hoy vamos a hablar sobre la primera generación y la tercera generación. Y para la próxima semana hemos dedicado un día entero para rendir tributo a nuestra querida Amelia Denis de Icaza. Así que todo lo que sea de Amelia Denis de Icaza la vamos a abordar la próxima semana. Hoy nos vamos a empapar sobre los otros poetas eh, pertenecientes al romanticismo panameño. ¿Ok? Bien. Bien, este romanticismo del que estamos hablando sucede en la primera mitad del siglo XIX. Son los poetas que tienen una producción poética alrededor del año 1849. Para tener un poquito el contexto histórico de donde venimos, recuerden que la semana pasada estuvimos hablando del neoclasicismo, hablamos del lenguaje frondoso, hablamos entre otras técnicas que se utilizaban. Entonces, ahora que nos acercamos hacia el periodo romántico, van a haber algunos cambios, tanto en el estilo, la forma y en los temas, y por eso es importante ya colocarlo aparte como un periodo literario como tal. Em, para el crítico Rodrigo Miró Grimaldo, este grupo de poetas pertenecientes al romanticismo es uno de los que constituye la primera generación literaria de nuestra nación como tal. Hemos hablado de otras generaciones literarias en el tiempo de los españoles. Sin embargo, digamos ya cuando está más formada nuestra identidad panameña, nos encontramos con este grupo de poetas románticos que es considerado por él como la primera generación literaria del país. Vamos a ver brevemente la introducción al periodo romántico. Como les había adelantado antes, vamos a abordar la primera generación, que está constituida solamente por el poeta Tomás Miró Rubini. No tenemos poetas en la segunda generación, y en la tercera generación vamos a hablar hoy de 5 poetas: José María Alemán, Gil Colunge, Tomás Martín Feuillet, José Dolores Urriola y Manuel José Pérez. El sexto poeta, la sexta poeta de este grupo es Amelia Dínez de Icaza, que como ya dije está reservada para la próxima semana para poder estudiar su vida y su obra desde un punto de vista mucho más amplio. Muy bien, el periodo romántico en los hispanoamericanos tiene unas características bien marcadas. Les interesa la poesía que oscila entre el yo y la sociedad, es decir, es una poesía social. Ellos también muestran interés, además de la poesía española, se abarcan también las influencias de la poesía francesa. Los panameños, hay un despertar hacia la tercera generación. Como ya dije, en la primera generación solamente hay un poeta, no tenemos en la segunda, y en la tercera sí se ve ya un grupo más formado de poetas. A ellos les interesa la libertad y la nación. Y tiene una característica que es muy interesante, que son poetas que se interesaron por publicar sus obras. Y esto es un asunto interesante porque estamos hablando ya del ingreso de la imprenta en el país, de la difusión de los periódicos, las revistas literarias, y es en este auge de lo publicado donde este grupo de poetas se interesan por compilar sus trabajos y pasarlos a imprenta. Rodrigo Miró dejó en la investigación que hice para esta noche encontré esta frase de Rodrigo Miró, creo que proviene de la revista Lotería, que es muy interesante y tiene que ver con aspectos de nuestra historia. Él dice que la historia de Panamá, que apenas se empieza a vislumbrar, es una verdad que todos tenemos que aceptar con humildad. Y es cierto, nuestra historia apenas se va
se va sacando, desempolvando, apenas estamos haciendo las investigaciones necesarias para encontrar y desenterrar esa historia. Y él dice que no hay que culpar a nadie por ello, tiene toda la razón. Y que ocurre que solo hasta hoy los panameños no hemos dedicado el esfuerzo pertinente al logro de una visión satisfactoria, orgánica y secuente de nuestro ayer. Esto lo inserto como un preámbulo y como preocupación, tanto creo que es mía y de muchos, que no existe ese acceso, esa facilidad de acceder a lo histórico y a lo pasado. Y puedo mencionar con argumentos que hay países que tienen no solamente digitalizada su historia, accesible a todo el mundo de forma gratuita y de forma expedita por medio de Internet, están haciendo proyectos de transcripción de textos, están haciendo proyectos de adaptar esas obras antiguas al presente, de publicarlas, de facilitarlas. Y ese trabajo que es nuestro, porque a cada país le toca lo suyo, Rodrigo Miró compartía esa preocupación de que hace falta que investiguemos, que saquemos, que desempolvemos y que conozcamos lo que es nuestro, porque con facilidad yo puedo entrar a internet y averiguar 1000 ensayos, 1000 informaciones sobre la generación del 27 española, pero si yo quiero saber de esta generación de la cual les he hablado, cuesta mucho hallar esa información. Entonces, ¿él por qué dice eso? Rodrigo Miró lo dijo porque él hizo una investigación sobre Tomás Miró Rubini, el poeta perteneciente a la primera generación romántica. Y él dice que toda la información que él iba a comentar, él la extrajo de una biblioteca, de un libro viejo, de facímiles y de información que no está disponible. Entonces él era muy buen investigador y crítico literario. A veces pienso que podemos aprender. Yo siempre creo que podemos aprender del pasado, pero llevarlo a la práctica nos cuesta mucho en nuestro tiempo. Tenemos muchas responsabilidades, muchas cosas que hacer, pero ojalá podamos incentivar el espíritu de todos para que entre algunos de nosotros surja alguien con ese espíritu de investigación y de búsqueda que es tan necesario para nuestra historia poética. Miró Rubini nace en Peronomé el 21 de diciembre de 1800. Su familia viene de una tradición militar. Él se dedica en cambio al comercio, al servicio público y tiene la particularidad que él emigra a Perú en el año 1846. Su obra, su poema, al 18 de noviembre de 1840, es uno de esos poemas que uno aprende en la escuela y que cuando uno lo vuelve a leer en este momento que estamos haciendo nuestro estudio, salta algo en la memoria. Es un no sé qué casi inexplicable, pero que uno recuerda esa familiaridad con esos textos. Entonces, al 18 de noviembre de 1840 es uno de esos que están todavía presentes en mi memoria y quería resaltarlo. Continuamos entonces hacia la tercera generación. Nos encontramos con Gil Colunge. Nació en 1831 y murió en 1899. ¿Qué tienen de particular estos poetas que nacen alrededor entre el año 30 y el 37? Recordemos que la independencia de Panamá de España se declara en 1821, es decir, son poetas de la recién creada nación panameña, la recién independizada nación panameña. Gil Colunge tiene en su estilo, todavía encontramos en él elementos de la primera generación romántica y él no dejó obras completas, o al menos no nos han llegado esas obras completas hasta nuestro tiempo, solamente algunos poemas sueltos, entre ellos Al canto del llanero, sobre la faena de los campesinos, y uno muy particular y muy querido titulado 28 de noviembre. Si ven, ya hay un elemento que es común y es el elemento independentista en torno al 28 de noviembre. Continuamos con Tomás Martín Feuillet.
nace en el 1832, un año después. La obra de Tomás revela a un hombre que tiene muchos padecimientos sentimentales y sociales. Es una voz que está convencida de la existencia de la maldad, las desgracias, las injusticias, pero también canta a la belleza de la mujer y a la belleza de la naturaleza. La obra de Tomás fue compilada en 1918 bajo el título de Poemas, esa es su obra completa, y él es recordado en las escuelas, sobre todo, por su poema La Flor del Espíritu Santo. José María Alemán nace en 1830. Él tiene su sentimiento alterna, perdón, su poesía alterna entre el sentimiento y la reflexión. Se le considera el menos romántico de este grupo, de esta generación, y él incluye otros elementos culturales como hacia los elementos festivos, la fiesta y lo popular. Sus obras están enumeradas acá en 1872, Recuerdos de Juventud. Tiene elementos de prosa y elementos de verso. 4 años más tarde publica Amor y Suicidio, una obra de teatro, y en el 82 Crepúsculos de la tarde, obra poética. José Dolores Urriola nace en el 34. Su poesía se va más hacia lo popular y lo humorístico. Hay muy pocos poemas de él. Hay, de hecho, hasta muy poca información biográfica y solo se sabe, entre otras cosas, que él era conocido por su apodo, pues era el mulato Urriola. Ya con esto vemos eh, que el hombre era de tez negra. Entonces, hay un tema que seguramente vamos a insertar un poco más adelante cuando hablemos de Gaspar Octavio Hernández o de algunos otros poetas que son negros y que en la historia han perseverado estos apodos en torno al tono de su piel. También me gustaría enfocarme en Manuel José Pérez. Nace en 1837. Y este poeta es interesante, no solamente es desconocido para muchos, sino que su figura, todo lo que es él, es una persona de muchas disciplinas. Y esto es algo interesante. Hemos estudiado en este grupo obras, por ejemplo, de Octavio Paz, y hemos hablado bastante en torno a su voraz deseo de conocimiento, a su búsqueda y a su perseverancia en el conocimiento. Pero en Panamá, uno de esos hombres que se acerca a ese deseo es Manuel José Pérez. Su obra, Ensayos Morales, Políticos y Literarios, publicada en 1888, tiene una sección que es de poesía también, pero tiene muchas otras ideas dentro de esa obra. Para Rodrigo Miró, Pérez se revela como el poeta de esta generación con una ambición muy grande, porque el hombre leía de todo y sabía de muchas cosas y así se reflejaba en su poesía. Era un hombre de preocupaciones varias, espiga en muchos campos. Él teoriza sobre política y sobre filosofía moral, al par que hace literatura. Como poeta, a juzgar por la cronología de su obra, es un caso de expresión tardía, es decir, está fuera del grupo de producción alrededor de 1849, como ya hemos dicho. Si ven, su obra se publica en los años 80. Eh, por lo mismo, ocurre con los que llegan tarde, se hace él un entusiasta. Musset, Lamartine, Byron son parte de sus cariños poéticos y Espronceda y Núñez de Arce lo influyen claramente en la parte de la filosofía. Escribe poemas de intención filosófica y fáciles adocenados versos de álbum, o bien composiciones delirantes, hijas de una fértil fantasía. Es un poeta impulsivo, lo confiesa, no dado a corregir. Sin embargo, se mantiene dentro de un decoroso nivel y alcanza a ratos calidad. Este poema que está acá, Deseo sin nombre, cuando lo leí en este estudio que estamos haciendo, volvió a surgirme ese sentimiento de haberme encontrado antes con de ese poema y seguramente fue en la escuela. Fíjense la calidad
la calidad, el material filosófico que tiene este poema Deseo sin nombre. Dice, yo busco entre las sombras de la noche un algo, un no sé qué, de la flor el aroma en casto broche, buscándolo aspiré, el libado, la miel de los panales, tan dulce y perfumada, y en lagos de purísimos cristales mi sed quedó saciada, y en la mañana, al descorrer la aurora, sus puertas de zafiro, he buscado en luz arrobadora aquello en que deliro, mas ni la sombra, ni la flor, ni el día satisfacen mi ardor, ni la miel de panales mi agonía, ni el llanto mi dolor. Falta a mi ser un algo, un no sé qué, vida a mi corazón, sueño que vivo y sueño que soñé, y el sueño es ilusión. ¿Dónde? ¿Cómo llenar este vacío que siento dentro de mí? Cálmate, corazón, para el hastío. Ay, la tumba está allí. Muy bien, para comenzar con nuestro debate, vamos a darle un momento donde ustedes pueden compartir sus impresiones iniciales sobre los poetas románticos. Pueden inclusive incluir algún verso o poema que les haya gustado, que haya sido de su preferencia. Luego, en la parte de las preguntas, me gustaría que abordáramos los temas que encontramos en la poesía de los románticos panameños. Y por último, hablando de filosofía y poesía en torno a la figura de Manuel José Pérez, me gustaría preguntarles a ustedes cuáles son algunos de los beneficios de la filosofía en la poesía. Con su permiso, voy a terminar de compartir mi pantalla. Regresamos entonces acá al Zoom. Bienvenidos a los que acaban de entrar. Gracias por estar. Vamos a dar inicio entonces a nuestro debate de poesía romántica panameña. Abro el micrófono. No sé si alguno desea comenzar a compartir sus impresiones de estudio de esta semana. Muy bien, Julie. Te abrimos el micrófono. Bienvenida. ¿Puedes oírnos? Sí, Sí, vale. buenas noches. Bueno, la primera generación poética se denomina exactamente como una generación pues literaria y notamos elementos formativos del ambiente cultural y político pues de la época. Aparte de eso me llamó mucho la atención la figura de Colunge Gil, quien se destaca por ser un poeta romántico en forma de, bueno, su formación parte es político y se desarrolló más que nada pues cuando comenzó sus estudios en Colombia y desarrolló un excelente currículum vitae en lo que es la política y dentro de ello pues esbozó la novela La Virtud Triunfante y dedicó un poema a la República el 28 de noviembre, como antes lo mencionaste, y me pareció que tenía una clara visión de los destinos pues de nuestra nación. Luego viene el canto del llanero, pero sin embargo, cuando se enamora, es herido pues en su corazón porque su novia pues le era infiel y tuvo pues ese desengaño amoroso y decide que no puede brindarle más que a las demás personas pues que vienen después de ella o a la figura pues que sustituye ese amor, pues no puede volver a brindarle lo mismo, sino que es un amor más triste, más tranquilo. Eh, Esto encarna pues la figura de una nueva mujer. Sin embargo, pues vemos también que la política lo absorbía demasiado y en este tiempo pues la lucha del poder español fue motivo pues de que se confunde con la causa de libertad y que personificó pues el sueño de la Gran Colombia y se identificó mucho pues con Bolívar. Pero me llamó mucho la atención el poema eh, romántico que escribió y dice lo siguiente: por eso no te ofrezco delirante una pasión de loco frenesí, sino un tranquilo amor puro, constante, que en el pecho alimento para ti. Solo te ofrezco un corazón marchito que se perdió en una ilusión y otra ilusión,
mas si responde mi amor al grito, fénix de amor será mi corazón. Este es de Colunge Gil. Gracias. Muchísimas gracias, Julie, por recalcar también un aspecto interesante. Recuerden que Panamá se independiza de España y se une el proyecto de Bolívar en la Gran Colombia. Por eso encontrarán que en la mayoría de los sitios todos estos autores están marcados como colombianos. Dice colombiano en fecha de nacimiento tal, Penonomé, tal departamento de Panamá. Entonces van a encontrarse con esa referencia. Muchas gracias, Juliet. ¿A alguien le gustaría continuar? Yo encontré un poema que me gustaría compartir, El último crepúsculo, Sí. de José María Alemán. El sol en el ocaso apenas arde. Vienen las sombras de la noche oscura, tras la luz vacilante de la tarde, y el viento entre los árboles murmura. Así también mi sol oscurecido se lleva de mi vida el dulce encanto. Entre tinieblas vagaré perdido y cesará mi triste y flébil canto. Del crepúsculo de la tarde. El último crepúsculo me dijo, ¿verdad? Que se llama... Así es, el último crepúsculo tomado del libro Crepúsculos de la tarde. Muchas gracias, Blanca, por compartirlo. ¿Alguien más le gustaría continuar? Robert, te escuchamos. Bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Yo estaba buscando, no sé si has escuchado el portal Panamá Poesía. Sí, lo he escuchado. Bueno, ahí hay un poema de Manuel José Pérez que se llama Sollozos. Es bastante larguito, así que voy a leer nada más un fragmento. No vuelvas nunca tus ojos bellos hacia mis ojos, niña del cielo, porque me incendian esos luceros, porque me matan tus ojos tiernos. Si osado en ellos busco un consuelo, vuelve tus ojos limpios, serenos. No quiero, niña, me miren tiernos esos tus ojos bellos. Yo estoy muy triste, casi estoy viejo. No por los años, sí por los duelos. Mira, he sufrido muchos tormentos. Mira, he llorado, ni sé qué tengo. Amén y mentira fue todo el premio que conquistaron llanto y lamentos. Yo tuve amigos y aún creo que tengo, pero estoy solo y ellos muy lejos. Tuve fortuna, tuve fortuna que barrió el viento, tuve ilusiones que mató el cierzo. Y hoy, ¿qué me queda? Casi estoy viejo, no por los años, sí por los duelos que pude darte si nada tengo. Angustia inmensa, llanto y lamentos, en cuanto abrigo dentro del pecho. ¿Qué puedo darte? Te daré en sueños, diérate cantos si tuviera estro, diérate dichas, diérate un cielo, pero ilusiones, pero lamentos, pero ternezas no valen medio. Hasta ahí voy a dejarlo, es un poema un poquito más, pero ahí vemos el toque romántico del poeta, que aparte, como bien mencionaste, era un filósofo y ensayista, y bueno, puedo identificarme con él porque también me dedico al ensayo y a la poesía, así que básicamente por eso este poema me llamó la atención. Y hay varios poemas ahí en esa página sobre el poeta, que no sé si lo has leído, pero hay varios poemas de él. Hay uno dedicado a Bolívar, hay otros poemas, el que leíste, es como 4 o 5 poemas, me parece, en esa página, para tomarlo en cuenta, ¿no? No, sí, claro, Robert. Muchas gracias por la referencia que nos das. Todos esos conocimientos adicionales suman y son muy importantes. Gracias. ¿A quién le gustaría continuar ahora? Hola, buenas noches. Yo quisiera compartir un... Ajá. Flor, ¿verdad? Sí, Flor. Adelante, Flor, te escuchamos. Uno del poeta que me gustó mucho y se llama Adiós. Si en la mañana al despuntar el día vieras mi sombra contemplarte leda, acéptale su abrazo misterioso, porque se va mi sombra y mi alma queda. Si en la noche tempestuosa entre sollozos de mi voz escuchares el remedio, no temas acogerla con cariño, te dirá Dios mi sombra y yo me quedo. Y si del amor embravecido la ola playa ignora mi cadáver mi lanza,
Mi súplica postrera es que no olvides que he cifrado en la muerte mi esperanza. Si acaso entonces, en medio de tus triunfos, vuelve mi sombra a contemplarte leda, acéptele su abrazo misterioso, que el cuerpo ha muerto, pero mi alma queda. Me gustó mucho porque, como estábamos hablando de temas románticos, me pareció un punto muy romántico del autor en este poema. Y quise traer. Gracias, Flor. Perdona, se llama Adiós. ¿Y quién es el autor, perdona? Manuel José Pérez. Ah, José Pérez. Excelente. Muchas gracias, Flor. Liz, tienes la mano alzada, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Yo estuve buscando y leyendo entre los poemas y fuera también de los enlaces que vienen en la guía de estudio. Ujú. Y encontré un poema de alemán, del menos romántico, que lo sentí que tanto que damos a la escuela poesías para que los niños se aprendan, y creo que este se llama Del Canal, debería ser uno de los que se debería leer desde pequeños a los niños para que cuando lleguen a cierta edad ya tengan la capacidad de analizarlo. Y es como estar frente a un oráculo, porque pues cuando se publicó todavía éramos Colombia, todavía no había empezado esto de construcción del canal ni nada, pero les voy a leer un fragmento porque es larguito, pero voy a leerles un fragmento. Y dice así: está de dicha contento mi buen amigo Pascual, porque se acerca el momento de su unión matrimonial, cuando comience el canal. No más miseria y pobreza, ni globo ni liberal. Por montones la riqueza recogerá cada cual cuando concluya el canal. Revolución, ni por pienso, ni comedia electoral, que el horizonte es inmenso y sin fin el mineral, cuando comience el canal. Y siguen muchas estrofas, le leo las dos últimas. Pues todos piensan a una hacer un gran capital, con buena dicha y fortuna por la industria comercial cuando comience el canal. Mas, caro lector, te digo, con mi franqueza genial, que de alguien seré testigo que busque su bien final arrojándose al canal. Wow. Me fascinó eso porque en las estrofas del medio nos habla de cómo simplemente olvidan el campo, olvidan cualquier otra posibilidad de ingresos y se fijan en algo que todavía está en el aire, que todavía no existe, y ya se hacen castillos en el aire y nadie piensa en la crudeza y en los costos que al final sí, pues ya después logramos comprender que llevó ese canal. Excelente, Liz. Muchas gracias. ¿Nos recuerdas el autor, por favor? Alemán. Alemán, ok. Excelente, gracias. Héctor, no sé si querías intervenir. Me parece que tenías la mano alzada hace un momento. Ah, sí, pero era que también quería recitar el poema del canal de... Así que... Ah, bueno. Bueno, respecto a una de las preguntas que hizo antes, nada más quería mencionar que el texto del último poeta me recordó bastante se me olvidó el nombre. Manuel José Pérez. Ajá. Manuel José Me Pérez. recordó mucho, no, me recordó mucho al del autor español, el que hizo La vida de sueño, el Calderón de la poeta Barca. Calderón de la Barca. Ajá. Ujú. Entonces me recordó un poco en la parte final sobre todo. Y que, bueno, hay bastantes filósofos que fueron más conocidos por el oficio de filósofos, pero también hicieron mucha poesía. De Heidegger, varios de la época romana. Creo que Nietzsche incluso también hizo poesía. Así que, bueno, como que siempre iba enlazado así. Excelente, Héctor. Muchas gracias. Gracias por el comentario sobre Calderón de la Barca. Definitivamente que sí, la vida es sueño, tal como lo decía Calderón. Analida, tiene la mano levantada. La escuchamos, ¿sí?
Sí, algo que me llamó muchísimo la atención cuando estuve haciendo el recorrido por cada uno de estos señores tan ilustres, es su exaltación a la naturaleza. Si nos ponemos a ver, todos tienen en su trabajo poemas dedicados a temas relacionados con la naturaleza, como en el Valle de Pacora de José María Alemán, el Altequendama de Gil Colunge. Y aquí me encontré, pues, por supuesto, ese muy famoso poema hermoso, La Flor del Espíritu Santo, de Tomás Martín Fouillet, que es una cosa increíble, hermosísima, ¿verdad? Todos la conocemos, creo que desde la niñez lo venimos escuchando. Y esa era una característica de la poesía del periodo, la exaltación a la naturaleza. Solo voy a leer dos estrofas, porque es bien largo, de este poema Flor del Espíritu Santo, pero que solo para recordarlo un poquito, porque creo que es bien conocido. Dice, de nuestros bosques en lo más recóndito, bajo altísimos techos de verdor, erguida crece entre peñascos áridos una preciosa peregrina flor. Oculta siempre a las miradas, tímida, solo en las espesas selvas se la ve, por miedo acaso de que airado el ábrego con su flexible talle en tierra de tallo, pienso que está. O sea, es muy descriptivo y así ellos van enumerando tantas cosas allí, hermoso, y es una característica de ese periodo, aparte del romanticismo, ¿no? Solo quería decirles eso. Muchas gracias, Analida, por su acertada intervención. Ana Morales, tiene la mano levantada. La escuchamos, Ana. Sí, buenas noches. Buenas noches. Respondiendo a una de las preguntas acerca de cuáles son los beneficios de la filosofía a la poesía. Creo que sin filosofía no hay poesía. Cada verso, cada estrofa representa el pensamiento del autor, representa lo que el autor en ese momento desea expresar desde sus más íntimos sentimientos. Y todo eso caracteriza a la filosofía. Su pensamiento, cuál es su opinión o su resentimiento, su protesta. Y todo eso caracteriza realmente la poesía. Quiero leer una de las estrofas de José Manuel Pérez cuando escribe esta poesía ya al final de su vida y dice: la tumba nos abre paso al descanso apetecido, que hasta el sol encandecido va a descansar al ocaso. Creo que en cada uno de esos versos está demostrando que no le teme a la muerte, que espera con esa apacibilidad, con esa tranquilidad el momento de la muerte. Y todo eso es obviamente expresión del pensamiento, es filosofía. Gracias. Gracias, Ana, por sus maravillosos argumentos. Nachi, tiene la mano levantada, la escuchamos. Sí, bueno, yo quisiera conversar sobre Tomás Martín Fouillet. Sí. Y me llama la atención que murió muy joven. Buscando vi que murió a los 29 años. Que es me llama mucho la atención que a pesar que era una persona joven, en un extracto de su poesía, pues muestra como mucha desilusión, como si fuese una persona que ha vivido más. Entonces, en ese sentido, les quiero compartir un extracto que estaba pues en una de las lecturas, que dice que yo que tras tanto llorar la adversidad de mi suerte, tan solo miro en la muerte un término a mi penar. Yo que no espero encontrar las dichas que soñé y sé que nunca hallaré placeres ni venturanza. Yo que no tengo esperanza de esperanza, ¿qué diré? Y pues en ese mismo sentido de ser una persona joven, pues también se atreve a poder escribirle al amor. Y me llamó mucho la atención me pareció muy lindo, que dice: quédate así, con la cabeza lánguida, apoyada en tu mano de jazmín. No dejes nunca esa actitud romántica, no te muevas, mi bien, quédate así. Quédate así para inspirar un cántico a tu tierno y amante trovador.
tipo de la belleza melancólica con que siempre soñó mi corazón. Entonces, pues quisiera yo saber si de verdad escribía cosas que le pasaron, mucho dolor, a pesar de que en la lectura no logré encontrar algo específico que lo hiciese, o sea, como alguna tragedia que pasase en su vida, pues y quizás alguna enamorada que le inspiró. Mira, Naji, gracias por recalcar esos aspectos interesantes de Feuillet. Mira, en el pasado existía, y creo que todavía existe, una práctica en donde cuando una madre no tiene los recursos, o el sustento, o el acompañamiento de su esposo para criar a un hijo, decide entregarlo. Era una práctica muy común. En mi investigación familiar personal en el pasado encontré esta práctica muy a los inicios de los años 1900 tantos, 1920, 30, se hacía algo como eso. Entonces, nuestro poeta Feuillet, él fue entregado por su madre a José Martín y Juliana Feuillet, sus padres adoptivos, ¿no? Entonces, luego de esto, el hombre contrajo le dio tifoidea, le dejó su pierna, estuvo lisiado en una de sus piernas, vivió en diferentes países, sufrió también la pérdida de sus padres adoptivos, y todo esto ocurre dentro de ese periodo de 29 a 30 años, creo que son 30 años, si no me equivoco, es del año 32 al 62. Entonces, todo este sufrimiento, enfermedad, pérdida, sentimiento de abandono también, claro que sí, lleva a un hombre tan joven a escribir versos tan dolorosos como esos. La poesía es un elixir, y en este hombre definitivamente que es un elixir del dolor como tal. Así que gracias por recalcar ese aspecto importante en la vida de Feuillet. A ¿Alguien ti, Eder. más? Gracias, Naji. ¿Alguien más le gustaría dar sus impresiones de estudio de esta semana? Muy bien, si no, podemos continuar con nuestro debate. Tengo la intención que rescatemos algunos de esos temas sobre los cuales escribieron estos hombres. Ya hemos leído varios poemas en esta introducción. Les pregunto de forma abierta qué temas encontramos que son de interés en la poesía de las generaciones románticas de nuestro país. Héctor, te escuchamos. Bueno, hay bastante del tema patriótico, hay bastante. Y se me hizo bastante interesante porque todavía no era que estamos separados como república, pues. Todavía formamos parte de Colombia. Y esa parte se me hizo interesante, pero todos también como que coinciden en el tema romántico. Y no estamos, tal vez no estamos mencionando tanto a María Denise de Icaza, pero bueno, ella tal vez no, por lo menos yo no encontré nada tan romántico, pero sí tenía cosas así personales, pues. Se me hizo interesante que eso coincidió. Excelente, Héctor. Sí, claro, el tema patriótico. Sí, el tema patriótico es muy interesante. Si recordamos, la semana pasada hablamos de los hombres y mujeres que escribieron para llevar la nación hacia ese punto de la independencia. Ahora nos encontramos con la generación que va naciendo cuando la nación está naciendo también, está empezando su tiempo, viéndolo desde el punto de vista desde la Unión a Colombia. Entonces son gente que vive toda esa parte de la influencia de Bogotá, de la figura de Simón Bolívar, del abandono ese que escuchamos tanto en la escuela, que se sufrió cuando Panamá era un estado, un departamento.
Y sí, esa parte, esa patriótica se siente bastante y todavía se canta al 28 de noviembre. Se cantaba bastante al 28 de noviembre, como encontramos en estas obras. Así que gracias, Héctor, por tu intervención. ¿Alguien más le gustaría comentar sobre los temas que les preocupaban a estos poetas de la generación romántica? Ana, la escuchamos. Y más que nada he podido revisar en los poemas y veo mucho el culto al yo, es decir, escribir sobre él mismo, hacer referencia a la persona, ¿no? Cuando antes lo que veíamos era que se hacía referencia a la patria, al querer cambiar el estado de las cosas, etcétera, etcétera. También mucha nostalgia observo en los poemas escritos, sobre todo la exaltación de los sentimientos del poeta, y también mucha rebeldía también, ¿ok? Un sentimiento de rebeldía. Gracias, Ana. Es muy importante lo que usted ha dicho sobre el punto de vista del yo en la escritura de nuestros poetas de la generación romántica. Estos hombres románticos eran muy soñadores, eran hombres muy reflexivos sobre aspectos de la vida, aspectos del amor, aspectos del sufrimiento, como ya hemos visto. Y esa nostalgia queda muy claramente reflejada en su poesía. Muchas gracias, Ana, por su intervención. Liz, te escuchamos. Hola. Sí, una experiencia, mira, el año pasado yo estaba trabajando en un colegio y a mí me salieron canas verdes tratando de explicarle a mis estudiantes que el romanticismo no es una corriente basada en el amor El amor. onírico, sino que nace a partir de una filosofía del amor como vía hacia el sufrimiento, donde, como te digo, él me besa, te beso, nos besamos, es como un instrumento para esa aspiración verdadera de vida. ¿Y qué te dice a ti que estás vivo para los románticos? El sufrimiento. Entonces, si vemos las poesías de todos ellos, ellos siempre están sufriendo por una mujer, por un amor de juventud, por la patria, por el pueblo, pero ellos siempre van a estar sufriendo y esa es la expresión que más van a exaltar en toda su poesía. Muchas gracias, Liz. Tienes razón. Son poetas muy, podemos llamarle también heridos por su propia concepción poética del mundo y del entorno y de todas las cosas que ocurrían en la sociedad. Gracias, Liz. ¿Alguien más le gustaría dar sus impresiones sobre los temas que le interesaban a estos hombres? Eduardo, ¿desea intervenir? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Más que todo como una pregunta, Sí, claro. porque durante el siglo XIX hubo mucha influencia europea en América. Sobre todo, no se menciona que estos conocieran, ¿cómo se llama? Poetas de Europa, de Francia, de la época, y eso me parece como interesante. Tal vez sí los leyeron, pero no se nota mucho tal vez la influencia extranjera acá. Y tal vez voy a saltar como un inicio de poesía poética poesía política con José Dolores Urriola, que trae como 3 poemas, creo que miró en el libro que nos enviaste acá en digitalizado. Va haciendo como una pequeña sátira política a las continuas guerras en que Panamá se ve inmerso en el periodo de unión a Colombia. Yo opino. Sí. Ajá.
epigrama y la sátira contra el general Mosquera, que me parece como un punto cómico que no se ven en los demás. Sería nada más por ahora. Eduardo, yo opino que las influencias extranjeras, o digamos las mundiales, en nuestro país siempre llegan un poco desfasado, llegan un poco después. Es lo que opino de lo que he leído, tanto de esto como de la literatura y de otros géneros del país. ¿Qué ocurre? En los otros países, en el resto de Hispanoamérica, sí existía esta influencia clara, sobre todo de los poetas franceses. En la nuestra quizá no esté tan documentada o tampoco se vea tan visible como influencia en lo que escribieron nuestros poetas, pero sí fue así en el resto de los otros países. Esto creo que lo vamos a ver un poco más adelante en las próximas sesiones. Vamos entonces a notar un poco de esa influencia francesa, sobre todo en nuestros poetas. Así que creo que es un asunto más bien de tiempo, no de que no haya existido. Si alguno desea intervenir y ampliar un poco el tema, con mucho gusto puede hacerlo si desea. Si no, con mucho gusto, entonces podemos continuar. No sé si alguien más desea dar sus impresiones sobre los temas que les interesaban a estos hombres románticos panameños. Muy bien, si no, continuamos entonces con nuestro debate a un tema que a mí, yo siempre redundo en ese tema, y es el tema de la filosofía. Eh, estudiar sobre Manuel José Pérez, de su interés, de su avidez por las cosas del ser, por las cosas del hombre, del ser humano, me hizo mucho recordar mi tema querido de la filosofía y la poesía. Si bien es cierto, cuando busquemos o cuando nos encontremos con opiniones sobre filosofía y poesía, se van a encontrar con diferencias en el pensamiento tanto de los poetas como de los filósofos. Algunos dicen que filosofía y poesía son artes contrarias por la forma como llegan al conocimiento y sobre la validez de ese conocimiento. Por ejemplo, a la filosofía le interesa un conocimiento de lo real, una explicación argumentativa de nuestra existencia, de nuestro entorno, y busca que ese conocimiento tenga la validez. En cambio, la poesía llega por otros caminos a ese conocimiento, caminos que no son la argumentación ni la reflexión, y crea un tipo de conocimiento que tiene una validez en sí mismo, pero que no es una validez comparable al conocimiento filosófico que busca dar pues, las razones de nuestro mundo. La poesía crea un tipo de información o de conocimiento que es válido, claro que sí, pero que no busca dar esa explicación del mundo de una forma objetiva o argumentativa. Entonces, partiendo de esta introducción de filosofía y poesía, y sobre todo por la vida de Manuel José Pérez, quisiera preguntarles a ustedes cuáles son algunos beneficios de la filosofía en la poesía, ¿ok? De allá hacia acá, de la filosofía hacia la poesía. No sé si alguien tiene algunas ideas iniciales que desee compartir. Julie, te escuchamos. Gracias. Bueno, yo pienso que la filosofía juega un papel importante dentro de lo que es la poesía porque se encarga más que nada de analizar y evaluar el razonamiento objetivo para que todas las personas o todos los seres humanos podamos comprender mejor lo que quiere expresar o la expresión del sentimiento, la expresión artística pues de la belleza, de la palabra, las ideas. Muchos le llaman el suspiro del espíritu y con ello reafirman pues la sabiduría de los pensamientos. Y me parece que eso es algo que va ligado, que siempre van a estar conectados, no uno por un lado y la filosofía y la poesía tienen que estar conectados ambos. Muchas gracias, Julie, por tu intervención. Sí, y cuando te escucho, pienso en ese poema que leímos, Deseo sin nombre, de Manuel.
hay diferencias y es claro, porque la filosofía trae otro tipo de preguntas que quizá el poeta o no se las ha hecho antes o no ha profundizado en ellas. Entonces, esto amplía la capacidad de conocimiento de lo humano en el poeta y le da herramientas adicionales para su poesía, porque definitivamente que hay diferencias en esto que estamos leyendo de un hombre que tiene una preparación filosófica bastante amplia en la de otro poeta que no lo tenga. Ahora, no vamos a decir que es lo único sobre lo cual se escribe, porque la poesía se mete en todos los aspectos de tanto de la existencia, tanto del hombre, del ser y de todos los aspectos, pero hay un realce en los poetas que tienen una tradición de estudio filosófico adicional a su preparación poética como tal. ¿Alguien más le gustaría dar sus ideas sobre la filosofía y la poesía? Mm, de nuevo, Sí, adelante. aunque tal vez me salga un poco del campo, la poesía también puede tener un carácter, digamos, pedagógico o memotécnico, porque en ocasiones es más fácil aprenderse un texto poético con cierto ritmo que van con ideas que un texto, por decirlo de alguna manera, escrito en prosa como una novela. Tiene también un carácter pedagógico, de enseñanza, como de una canción interior que se va compartiendo eh, con una sociedad, y los que lo oyen tal vez por el ritmo les queda como más fácil aprenderlo, incluso hasta compartirlo. Sería como lo único que se me ocurre por ahora. Así es, Eduardo. Hay otras aplicaciones que tiene la poesía definitivamente. Héctor, tiene la mano alzada, le escuchamos. ¿No? Sí. ¿Nos escuchas, Héctor? Creo que habías levantado la mano. Ah, pensé que sí estaba hablando. No, Bueno, ahora sí te escuchamos, vale. ahora sí. Sí. Ok. Bueno, pensando un poco en respecto a la misma filosofía en sí, uno de los debates más viejos es qué es el arte, qué es la estética, y, o sea, todos los filósofos han dado su explicación diferente y eso, pero es uno de los debates más viejos en la rama de la filosofía. Y yo siento que en la poesía en sí, la filosofía, algo pensando rápido, pues en que puede ayudar, es hacer esas preguntas que mencionaron, hacer preguntas profundas en la misma poesía, pues. Sabemos que puede haber poesía de todos los temas, pero incluso a veces que la poesía tal vez no nos diga algo como una realidad objetiva, sino que nos haga pensar, nos haga dudar, como en el caso de toda la literatura. Siento que llevando esas preguntas filosóficas dentro de la misma poesía se enriquece bastante, pues. Excelente, Héctor. Muchas gracias. Robert, te escuchamos. Sí, me parece que en ambos casos, por ejemplo, la filosofía busca transmitir ideas, pero de la manera más compleja. La poesía también busca transmitir ideas, pero usando más la metáfora. Por lo que me parece que ahí es donde vienen ambas y se pueden conectar si se sabe usar de la manera correcta. Y en este caso, estábamos frente a un poeta y filósofo, pero me parece que esas son las circunstancias o similitudes que pueden tener ambas, que ambos son campos académicos que pueden transmitir ideas, pero uno es más complejo que la otra. Y como mencioné, la filosofía busca transmitirlas de una forma distinta y la poesía se usa más metáfora, más rima, pero tienen similitudes que bien pueden ser bien utilizadas, en mi opinión, pues, entre ambos, pero no cualquiera puede utilizarlas. Me parece que hay mucho estudio para poder lograrlo, en mi opinión. Gracias, Robert. De hecho, el propio poeta Manuel José Pérez nos dice en ese poema de Deseo sin nombre, él inicia hablando de que él busca algo entre las sombras de la noche. Luego
muestra unos pensamientos, el tiempo pasa y luego dice, y en la mañana, al descorrer la aurora, sus puertas de zafiro. Esto que nos dice que son largos tiempos de introspección, de meditación, de pensamiento. Entonces, ese despertar que hace la poesía del conocimiento del ser, del conocimiento argumentativo, el conocimiento lógico en nosotros, generará una poesía que es diferente, y es notable cuando existe esta influencia de la filosofía en la poesía. Liz, tienes la mano alzada, te escuchamos. Bueno, bajo mi pensamiento, bueno, lo que yo creo es que la filosofía y la poesía tienen en común que nacen del pensamiento humano, que según la filosofía es infinito y que no es medible ni tampoco puede ser limitado. Y es allí donde cae en la poesía, porque la poesía no tiene límites. Tú puedes romper un muro de concreto, tú puedes atravesar una nube o puedes hacer que esa nube sea simplemente la cosa más dura que hay. A partir de ese pensamiento que apoya la filosofía. Entonces, los que hemos tenido la oportunidad de leer por lo menos libros filosóficos como El Anticristo o Así habló Zaratustra de Nietzsche, ¿cómo no identificar esa prosa filosófica con poesía? Es una forma distinta de poesía, pero allí encontramos similitudes de estos dos tipos de escritura. Excelente, Gris. Gracias por esas referencias que nos ha dado de filosofía y tienes razón. Tú lees esos textos y te queda una sensación de lenguaje poético en la mente. Flor, le escuchamos ahora. Hola. Bueno, quería agregar también, aunado a lo que había dicho, creo que el compañero Robert, de que la filosofía se deja llevar por la razón. Para mí siento que deben como coexistir en armonía tanto la poesía como la filosofía, ¿no? Son elementos que como que se llevan de la mano, porque por un lado la filosofía es como la lógica de todo, lo justo, la parte racional de lo que yo estoy escribiendo, y la poesía es como ese sufrimiento, esa nostalgia, esa tristeza, ese sentimiento cualquiera que sea que yo quiero transmitir, que no necesariamente tal vez sea lo más lógico, tal vez tenga un poco de locura, depende del autor, pero que aunado a la filosofía, pues es como una manera de soportar esa tragedia de una forma un poco más verdadera, con algo más de razón. Excelente, muchas gracias, Flor. Y es así. Imagínense un poeta que se interese por la filosofía, que lea su buen par de libros, que reflexione, que piense y que llegue a un conocimiento un poco más pleno de sí mismo, de su ser, de las diferentes partes de su ser. Y luego tome toda esa experiencia y tiempo de introspección y lo lleve a un texto poético. Ese texto poético llevará una sustancia refinada, un conocimiento del sí mismo que es distinto a cualquier otro que nos encontremos en un poeta que no tenga esta preparación. Y eso hace despertar en la gente ese tipo de interés por esa diferencia que representa. Entonces la filosofía viene a ser, desde mi punto de vista, un complemento y yo lo quiero ver como necesario para el poeta, porque le va a permitir alcanzar esas fronteras de su ser y luego lo va a habilitar para compartirlo con las demás personas. Este tipo de poesía va a tener un realce interesante y quizá en nuestro tiempo, el que estamos viviendo, donde venimos
venimos de una pandemia y vamos entrando estamos en una recesión económica, van con el aumento de los pobres, tanto en América Latina, los aumentos en pobreza extrema que vamos a tener para este año y para el próximo. Es un panorama mundial que va mucho hacia abajo, que va en decadencia de algunas cosas básicas de lo que era la vida, y eso que llamamos vida ha cambiado para todos y para algunos lo ha hecho de una manera mucho más fuerte que para otros. Entonces, ese conocimiento filosófico creo que nos ayudaría muchísimo a nosotros como poetas o para uso personal, eh, a afrontar esos retos desde un punto de vista más, un poco distinto al que usualmente lo hacemos. Por ejemplo, el conocimiento de los estoicos. Imagínense si en este momento aprendemos estoicismo todos nosotros y empezamos a afrontar estos retos desde las ideas de Séneca y de los otros. O sea, lo interesante que sería este tipo de conocimiento en nuestro mundo de hoy. Así que se los dejo allí solamente como un comentario eh, de las utilidades que tiene la poesía en nuestro tiempo. La filosofía, perdón. ¿Alguien más le gustaría dar sus impresiones sobre filosofía y poesía? Muy bien. Hay un punto más que no lo incluí dentro del debate, pues es más bien un comentario, y es que estos hombres de los cuales hemos leído y estudiado esta semana y compartido hoy, guardan en mis recuerdos las primeras ideas que yo tengo de lo que es mi país. En el tiempo que las aprendí en la escuela primaria, eh, quizá no tenían idea de la época o del contexto histórico en donde estos hombres escribieron, pero tenía la idea es del simbolismo que estos hombres dejaron, el sentimiento que soy panameño, el sentimiento que tengo una flor que se llama el Espíritu Santo, el sentimiento que vamos a ver la próxima semana con Amelia Denes de Icaza de una tierra violentada en su soberanía. Eh, lo que soy como panameño viene de esta generación, la generación romántica, y todos nosotros que pasamos por el sistema escolar lo vemos de esa manera. Y son estas poesías las que seguimos repitiendo, las que nuestros maestros les siguen enseñando a los niños, y es muy importante para despertar en ellos un sentimiento de país, de que son ciudadanos. Y, y quería decirles que yo estoy agradecido con estos hombres y mujeres de esta generación romántica por ese pie primero que pusieron y que nos dejaron el sentimiento que soy panameño, y eso significa algo. Y a pesar de que estábamos unidos éramos parte de un proyecto de unión, eh, hay algo en las palabras de estos hombres y mujeres que despierta ese sentimiento de ser panameño. Y esto no lo vemos así con los poetas que ya estudiamos, los del neoclásico y los poetas de los que estaban al tiempo de los españoles, los tiempos de la colonia. Entonces podemos hablar, yo creo que con bastante argumentación y con bastante razón, de una primera generación literaria en nuestro país, y que orgullosamente para nosotros que sea una generación de poetas. Este trabajo que han hecho es muy importante. Detrás de todo lo que hablamos está el tema también de la imprenta. Se hicieron creo que leí que se hizo la primera revista literaria como tal en nuestro país. Y creo que este tipo de publicaciones es necesaria en nuestro tiempo para despertar en nuestra gente ese interés por la cultura y sobre todo por la poesía. ¿Alguien le gustaría, no sé si desea hacer algo, recalcar sobre este sentimiento que he compartido?
es un asunto de la memoria. Analida, muchas gracias. Adelante. Creo que no lo mencionaron, pero algo muy importante que encontré también, que el señor Gil Colunge inicia el género novela en Panamá. Y me pareció sumamente interesante. Es más, es un detalle que yo no conocía. Entonces, no sé la obra cuál fue, pero encontré ese detalle. No tuve, me imagino que tiene que ver con las ideas independentistas y de libertad de la época. Me imagino que en torno a eso girará esa obra. Si alguien tiene conocimiento de cuál es o cómo se puede tener más información y nos pasa el link, a mí me encantaría saber. Yo creo que yo leí y ahorita verificando si él estaba recalcado como el pionero, ¿no? del género del género novela en nuestro país. No tengo, hacia aquí está, en 1849, La Virtud Triunfante. Dice que es considerada la primera novela panameña. 1849, La Virtud Triunfante. Nos quedará de tarea, Analida, para a ver si la encontramos por allí. La Virtud Triunfante. Gracias. Con mucho gusto, Analida. Bien, si nadie más tiene impresiones adicionales, para mí fue un verdadero placer estar esta noche con ustedes, escucharles, aprender de ustedes, de sus ideas y sus reflexiones. Quería decirle a los que están en nuestra reunión como oyentes que si en algún momento sienten el deseo de participar, con mucho gusto pueden hacerlo sin mayor problema. Hemos estudiado ya el avance del pensamiento en nuestro país. Venimos de la colonia, venimos del neoclásico, pasamos ahora a las ideas del romanticismo y la próxima semana vamos a tener un debate exclusivo, como ya he dicho, sobre Amelia Denis de Icaza. Los invito a desmenuzar la poesía de Amelia Denis de Icaza. Los invito a evaluar los comentarios de nuestros críticos de la obra de Amelia Denis de Icaza para hacer esas comparaciones y someterlos a nuestras ideas para ver si es así como ellos dicen. Alce Rancón definitivamente va a ser el tema central de nuestra discusión. Así que de mi parte es todo por esta semana. Los espero con los brazos abiertos para la próxima, el miércoles a las 7 de la noche, especial Amelia Denis de Icaza. Buenas noches a todos y que tengan una buena semana de estudio. Gracias. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Gracias, Edwin. Que descansen. Gracias, Edwin. Buenas noches. Gracias.